Muy bien, vamos a compartir la palabra en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 19. Déjalo, Luz, déjalo. Primera de Reyes, capítulo 19. Qué guapa, mami, ¿eh? ¿Cómo creció ese bebé? Sí, enorme. Tengo la foto de cuando lo presentamos. Muy rápido, está muy gordo. Hermoso estás. Y los hermanos, preciosos. Ven, vamos a leer un Preciosos. libro. ¿Cuál fue el que nació, que fue a la iglesia allá? Él. Pronto. ¿Estamos? Amén. Bueno, Padre, nos presentamos nuevamente a ti, Señor, pidiéndote que seas tú hablando a través de mi boca, que sea tu Espíritu Santo ministrando cada vida, cada familia, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, hágase tu voluntad en aquello, Señor mío, para lo que tú envías este mensaje, esta palabra de ti hoy. Amén. Vamos a leer allí, entonces, Primera de Reyes, capítulo 19. Yo les voy a decir un poquito que Elías, el profeta Elías, previo a esto venía de tener una gran victoria por lo siguiente. El pueblo de Israel estaba volcado a idolatrías y se estaba en cosas profanas. Y en un momento, Elías, enojado, le dice al pueblo de Israel, dice: Acab convocó a todos los hijos de Israel, esto no está ahí, esto lo estoy leyendo yo antes, a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Acá Elías, yo te estoy haciendo la referencia para que vos entiendas. El pueblo de Israel, el que era el rey era Acab en ese entonces, y el rey Acab no tenía mucho carácter, digamos, y su esposa Jezabel era bastante influenciante, y ella era de otro origen, y era profana, y adoraba a los Baales, lo que se dicen, dioses que no eran el Dios de Israel. Sí, ahí está. Entonces Elías, enojado, le dice al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Adoramos a Dios, al Dios de Israel, o adoramos a los dioses, a los Baales, que estaban teniendo influencia a través de esta mujer, de Isabel, que era la esposa del rey Acab? Entonces allí Elías los desafía a hacer un holocausto. Se hacían holocaustos en ese entonces, a poner un becerro, no sé si digo bien si era becerro, qué animal, pero sí, y hacer armar todo como para hacer una hoguera, para sacrificar esos animales, y él hacía otro, ¿sí? Y que oraran a sus dioses, a los dioses de ellos, dice: oren, hablen a sus dioses que mande fuego. El que mande fuego del cielo y prenda el holocausto, entonces ese será, que vean si eran los Baales, que se encendía el fuego, o será el Dios de Elías, el Dios que Israel, realmente, porque Israel sabemos que es la nación escogida por Dios, el pueblo de Dios, y estos pueblos de Dios estaban yéndose tras otros dioses, por influencia, como les dije, de la esposa de este rey, Jezabel. El espíritu de Jezabel, que lo conocemos, es un espíritu manipulador, un espíritu mentiroso y que trae muchísimas cosas de esas. Pero el asunto ahora es lo siguiente. Empiezan a orar y dice que se empezaron después, a pasadas las horas, como a cortar y bueno, una cantidad de cosas más, estos seguidores de los Baales, y el pueblo de Israel ahí, expectante, a ver qué pasaba. Y se agotaron estos otros de orar y pedirle a los Baales. Y Elías pidió al Dios de él, a su Dios, porque era profeta de Jehová, Elías,
que mandara fuego sobre el holocausto que había preparado Elías, y Elías además había pedido que se le echara agua. Había agua sobre la leña, agua sobre el animal, agua sobre todo. Y cuando Elías oró, el fuego del cielo cayó y consumió todo. Entonces ahí el pueblo de Israel dijo, ese es realmente Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Dios de Elías mandó el fuego y quemó el holocausto, los dioses de estos otros no hicieron nada. Y entonces cuando pasó todo esto, resulta que ahí empezamos nosotros, que Acab, el rey Acab, le dio a Jezabel, le da la nueva de todo lo que Elías había hecho. Le va y le cuenta a Acab, el rey Acab, le cuenta a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho, dice acá en el versículo 1. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Después de eso, Elías le cortó la cabeza a todos los profetas de Baal, que le llamaban. Entonces, ¿qué pasó? Envió Jezabel a Elías un mensajero. Para que vayan conociendo esta mujer. Jezabel, cuando supo esto, que había matado a todos esos profetas, que ella y esos dioses que ella adoraba, que ellos profetizaban a esos dioses que ellos adoraban, le manda un mensajero diciendo esto. Escuchá lo que le dice. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Intimidó al profeta Elías diciéndole que le iba a hacer lo mismo que él había hecho a sus profetas, ella le iba a hacer a él, o le iba a mandar a hacer. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, yo no te he matado, no te he degollado como tú degollaste a todos esos profetas que quedaron después, digamos, pegados por no haber, sus dioses, haber hecho nada. Y Elías los mató. Elías recibe el mensaje y dice en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, versículo 6, y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y voy a frenar acá un poquitito. Todo esto que te leí muy rápido, te hice primero la introducción, luego Elías, este profeta que había pasado por vivir una manifestación de Dios, no era la primera vez, porque era profeta de Dios, o sea que tenía una relación con Dios, era a través de él que Dios hablaba al pueblo. Esos eran los profetas, eran los que en aquel entonces Dios escogía, eran preparados, apartados, y Dios hablaba al pueblo a través de ellos. Y este que conocía a Dios, sin embargo, en este momento, a través de una amenaza que viene por boca de esta mujer, de que lo mataría, sino que le iba a hacer lo mismo que le hizo a los que desgolló, dice, viendo, se levanta y se fue para salvar su vida. Elías tuvo miedo, Elías se sintió amenazado, intimidado, y dice que se fue por el desierto. El desierto es un lugar desolado, es un lugar donde nosotros pasamos solo, y Elías
se metió en eso, al ser amenazado. Él miró las circunstancias. Lo que le decían, lo oyó y se levantó y se fue, escapando de lo que le iban a hacer. Deseando, dice que, morirse. Deseaba morirse y que Dios le pida a Dios que le quite la vida. Ya no podía más. Decime una cosa. ¿Cuántas veces te ha pasado a vos, como también me pasa a mí, de que alguien viene a decir, a ver amor, que alguien viene a decir algo que a vos te condiciona, que cambia tu óptica y de repente has pasado por situaciones difíciles ya, has vivido situaciones en las cuales saliste en victoria, pero esta que está hoy en tu vida hace que tengas una actitud como la de Elías, que quieras huir. Él dice que se fue a través del desierto, se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Quítame la vida, basta ya, no puedo más. ¿Te ha pasado? O que recuerdes, o puedas estar viviendo una situación, le digas, pará, Señor. Y vos digas, ¿cómo llegué hasta aquí? Llegué porque Dios me ha permitido sortear. También a Elías pudo haber tomado otra actitud, porque él venía, a ver, mi amor, a ver, vamos para allá para que yo termine el cuentito, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que hizo él fue acostarse a dormir. ¿Qué es lo primero que vos y yo hacemos cuando recibimos una noticia que te intimida, ¿no? Porque a este hombre le dijeron que lo venían a matar. Muchas veces lo que nosotros venimos y hacemos es meternos en la cama hasta acá, como lo dije también el otro día, querer desaparecer, huir, dormirnos y que todo lo que nos está sucediendo no esté en nuestra mente. ¿Te ha pasado? ¿Sabés lo que estamos viendo aquí en Elías? Una depresión, angustia. El profeta de Dios que había matado 400, que había visto y hecho de la mano de Dios cosas imposibles naturalmente, hoy está amenazado por algo aquí en la lectura y hace que él se vaya y se acueste a dormir y no quiera saber de más nada. Basta ya, le dijo a Dios, basta ya. Por eso te decía, si no hay algo que a vos te haya pasado similar, algo que a vos que te haga entender en este momento si te has visto en una situación así. Meternos en la cama, dormir, huir y basta, Señor. Mira lo que Dios te dice en el versículo 6, 7 y 8. Dice que él se acostó a dormir y un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí había a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come. Y este lo hizo. Y de repente somos fortalecidos. Pero mirá lo que siguió a eso a esos pasos de Elías. Se metió en una cueva. Dice, y allí él caminó, dice, con ese sustento, él fue fortalecido, y allí él se metió en una cueva donde pasó la noche. Esta cueva en la cual estuvo Elías existe hoy en día. Allí en Palestina hay mucha roca caliza, creo que se llama, y existen este tipo de cuevas. Y si vemos también a lo largo de la escritura, muchos se metieron en cuevas y en esas cuevas eran los refugios, ¿no? Y ahora vemos lo mismo. Una cueva es una cavidad o caverna. Y la usaban para habitar o esconderse las personas, para refugiarse en el peligro.
También aquellos que hemos conocido un poco más de la palabra, sabemos que David, en un momento huyendo de Saúl, que Saúl quería, el rey Saúl quería matarlo, quería su vida, David se mete en una cueva, en la cueva de Adulán, y él allí fue su refugio. Pero la cueva, si bien es un refugio, es un lugar de soledad, es un lugar oscuro, es un lugar donde vos entrás de una manera en la cual no está bien. Y muchas veces nosotros, ante lo que estamos viviendo, primero empezamos así como este hombre, a querer huir de la situación, y una de las maneras de huir es, me meto en una cama a dormir, o trato de no esto, y la otra es, me meto en una cueva, me encierro en mí mismo, me aíslo de todas las cosas, y no es exactamente como Dios nos muestra a través de su palabra que nosotros debemos, sus hijos, vivir. Pero le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que a través Dios se le presenta en la cueva a Elías. En esa cueva que vos y yo nos metemos, es el lugar que vos elegiste para esconderte, pero es el lugar que después Dios elige para acercarse a ti. Dios se acerca a Elías porque dice, vino palabra de Jehová. ¿Cuándo? Cuando él se metió en la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Y ahí le dice Elías, he sentido un vivo celo por Jehová. ¿Saben lo que le pasaba a Elías? Estaba agotado. Entre todo lo que él había estado batallando porque el pueblo de Dios creyera en ese Dios de Israel, en ese Dios que tenía que adorar, y no se fueran tras esos Baales, tras la idolatría de otros dioses con minúscula. Y Dios le dice, y él le responde eso, y mira lo que le dice Jehová, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Le ordena que salga de la cueva. Nosotros, como te decía, nos metemos, nos encerramos, y al encerrarnos y meternos en el problema y en esa amargura y en todo eso que implica, en esa tristeza, en ese desánimo, en esa depresión, porque es lo que estaba viviendo este hombre y es lo que Dios está tratando con mi vida, aunque capaz que no lo creas. Porque viene una noticia que vos escuchás y de repente has peleado muchas batallas y estás de pie hoy, pero viene esta noticia y vos crees a lo que oís, y así vino sobre mi vida. Y Dios me llevó a buscar en esa cueva en la que me metí, me trajo esta palabra y me dice, hey, Viviana, salí de la cueva. Y me trajo la palabra de Elías, y por eso yo te hablo así. Porque vivimos muchas cosas y hemos tenido muchas victorias, como cantábamos y alabábamos, pero de todas esas victorias el que nos sacó fue el Señor en victoria, valga la redundancia. Porque vos y yo quizás hicimos lo mismo que hizo este Elías y lo que yo hice también en unos días cuando tuve la noticia. Y es natural y nos va a pasar, pero en esa cueva vos entrás de una manera y salís de otra, amén. En esa cueva hay una transformación que Dios puede hacer. Ahora, esas cuevas pueden ser tanto físicas como psíquicas, como mentales. Y es donde vos te escondés. Entonces, pese a que no sea el mejor lugar, la cueva, donde estás o donde quizás te entraste por otro, quizás no porque vos quisieras, a veces nos metemos nosotros, pero a veces no. En algún momento todos en nuestra vida nos hemos metido en nuestra propia cueva, donde buscamos que es refugio. Dijimos que era un refugio. Y ese lugar donde pensamos que podemos nosotros escondernos de todo y de todos, que es seguro, por lo menos
un instante en ese lugar donde vos corres. Pensá que el Espíritu Santo te guíe. ¿A dónde corres vos cuando estás triste? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Dónde te refugiás? Cuando viene una mala noticia. Acá vimos lo que hizo este profeta. Un profeta de Dios. Un profeta que conocía el poder de Dios. Un profeta que tenía una relación con Dios. Entonces, cuando a vos y a mí nos pasen estas cosas, Dios sabe, y así como vos te metiste en esa cueva, Él va a ir a tu encuentro, porque Él va a hacer que tú salgas transformado y fortalecido. Si leemos el Salmo 142, el Salmo 57, ahí cuando David se mete en la cueva de Adulam, ¿tá? Por lo que él vivía, como te decía, escapando del rey Saúl, que lo quería matar. Entonces, es natural que lo hagamos. En lo natural que nos metamos en una cueva, que busquemos un refugio, en nuestras propias cuevas, en esos momentos difíciles. ¿Vos te escondés ahí de los demás? ¿No querés que nadie te hable? ¿No querés que nadie te vea? ¿No querés tener contacto? ¿Te escondés de vos mismo? Pero ¿sabes qué? Son nuestros miedos muchas veces los que hacen que nosotros nos metamos de esa manera. Y nuestros errores. Habrá cosas que quizás es por otros, pero muchas veces terminamos metiendo en la cueva por nuestros propios errores. Y nos sumergimos en el problema y nos desesperamos en ese lugar. Entonces, mi amor, ¿qué pasa? Nos sumergimos en ese problema y en esa desesperación y parece que te metiste ahí porque era tu salida, pero es una salida sin esperanza. Es una salida en la cual muchas veces tomamos decisiones más equivocadas. Muchas veces tomamos una decisión mucho más equivocada porque la esperanza que teníamos ya no es. En realidad, entonces, ese lugar que vos elegiste para salida termina siendo de todo lo contrario. Pero yo te decía hoy al principio que Dios elige ese lugar para salir a tu encuentro y hacer la obra restauradora en vos. Dice que Él se acercó al profeta aquí y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Entonces, aún en ese lugar, Dios te encuentra y hace contigo. Y no solo mirá lo que le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Yo entiendo aquí que le dice: ponete a orar, ponete a buscarme a mí. ¿Qué haces ahí? Y me hace acordar cuando también le dijo a Lázaro: sal fuera. Conocemos la palabra, quizás algunos no, pero Lázaro estaba muerto, estaba enterrado, estaba sepultado en una cueva. Y Jesús le dijo: sal fuera. No estaba en la cueva Jesús. No está aquí en la cueva con Elías. Le dice: sal fuera. Y dice: y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, dice la palabra, en el versículo 11, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, dice, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. O sea que Dios se acerca, elige ese momento también para acercarse donde estaba Elías y le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Dónde estamos a veces nosotros metidos? Y Dios te dice: ¿qué pasa? ¿A dónde te metiste que no viniste a mí? ¿Qué haces ahí, Viviana? Salí de ahí, vení a mí, subí al monte, vení a orar, vení a mí. Y entonces dice que
así como salió Elías de la cueva, pasaban, hubo un terremoto, hubo un grande viento, pero la presencia de Dios no estaba. Y Dios le dijo que saliera hacia él. Y dice que hubo un gran terremoto, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Dónde estuvo la presencia de Dios? Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le vuelve a decir lo mismo que le había dicho, que el pueblo de Israel. Y se mira lo que dice el Señor en el versículo 15. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo mataré. Y yo haré, dice el Señor, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto que quizás no sea muy claro? Lo que te estoy diciendo es que luego que este hombre vivió todas esas cosas, los pasos que dio fue de huir, meterse en la soledad, en lo desolado, dice que atravesó, que fue por el desierto, luego se acostó a dormir, dice, debajo de un árbol, luego cuando Dios le manda un ángel y lo alimenta, camina un poco, pero luego se mete en una cueva. O sea que no terminó el proceso, bien, se mete en una cueva. Y cuando se mete en una cueva, Dios se acerca a él. En tu vida, por peor que sea la situación que vivas o que vivamos, Dios no nos dejará, Él se va a acercar. Entonces, si vos te metiste en una cueva, yo te diría, como me digo a mí, Viviana, no te metas en la cueva, sabes que por ahí. Yo sabía que no era por el desánimo, yo sabía que no era por la angustia, yo sabía que no era por la desesperación, no era por ese lado que tenía que ir. Pero aún ahí donde me metí y me encerré y te encerrás en vos mismo y no querés más nada y se te va toda la fe a este hombre, ¿dónde estaba la fe del profeta? Dios se le acercó y le dice, ¿qué haces ahí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios mirando las circunstancias? Dice en el 3, dijo, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Y nos vamos de qué? Nos vamos de donde Dios dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces lo que no estás donde estabas? Él dice, vuelve por tu camino, le dice acá. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás a tal lugar. Y no solamente eso, que Dios no entra en detalles con lo que el proceso que había vivido Elías, entendía yo. Dios no entra en detalle con todo eso que vos y yo perdemos, diría yo, que nos distancia de Él cuando nos metemos en esa cueva. Le dice, bueno, salí de ahí, levantate y andase esto y lo otro. Antes le dijo, largo camino te resta. Entonces, ¿sabés qué entendía que Dios está hablando hoy a nuestra vida? Que aún en la circunstancia que te encuentres, aún estés metido, no sé, en qué cueva, su presencia sosteniéndonos, va a hacer que nosotros volvamos al lugar que tenemos que estar y llevemos a cabo el propósito. Cuando vos oís algo que te desanime, te aparte, te saca, viene Dios y te dice, hey, ven por acá. Y ahora andá y hace esto, aquello y lo otro. Entonces, ¿sabés qué te hace ver? Que vos apartaste los ojos de Él. Que vos y yo hacemos las cosas naturalmente, muchas veces, más allá de que sabemos, como el profeta, el Dios que tenemos, el Dios en que confiamos, el Dios que cuida de nosotros, como cantaba la adoración. Que Él cuida de nosotros. Y si Él está permitiendo, decime, elegiste servir a Dios, porque dice que Dios nos dio libre albedrío, nos dio la libre voluntad.
Él no va a obligar a nadie, pero entonces le dijimos, sí, heme aquí, Señor. Y confías en ese Dios y está permitiendo ciertas cosas el Señor en tu vida y te metes en la cueva. Aún de esa cueva Él te saca en victoria. Aún de esa cueva Él te hace salir. Porque dice que llegó palabra de Jehová al profeta cuando estaba en la cueva. Vino palabra de Dios a mí cuando me había metido en la cueva. Y es una cueva que es feo, porque es oscura, porque estás solo, porque hay tristeza, porque hay miedo. Todo lo que le pasó al profeta, imagínatelo, amenaza de muerte le habían hecho. ¿Sabes qué otra cosa? Aún en la cueva, vos, que es un lugar oscuro, podés ver la salida a través de la luz que entra. Por algún lado entra luz. En una cueva, por más oscura que sea, hay, y tú ves la salida. Y la salida para nosotros es el Señor, es en Él. Sin Dios sosteniéndonos en medio de esa crisis, en medio de ese cansancio, de esa fatiga, yo le llegué a decir, Señor, no entiendo. ¿Por qué viene ahora una noticia así en mi vida? Cuando yo entiendo que tú hablaste esto y esto y aquello y lo otro para que yo haga. Entonces no entiendo. Y esta palabra vino a traer entendimiento y revelación. Y yo te la traigo hoy para compartírtela. No sé qué estás pidiendo vos, no sé en qué cueva podés estar metido o metida, o en qué cueva quisiste o querés meterte. Yo lo que te digo que aún así, si hoy estás acá escuchando esta palabra, Dios se acerca a tu vida y te dice, ¿qué haces ahí? Salí de ahí y hacé lo que te dije que tenés que hacer. Y vos decís, pero yo no sé lo que tengo que hacer. Por lo pronto, empezar a caminar con Él. Por lo pronto, empezar a conocerle más. Por lo pronto, decirle, ¿qué querés, Señor? ¿Qué querés para mi vida? ¿Sabés que entendía que dentro de la cueva, si llega palabra de Dios, si le mando una tecla, que Dios no está allí? Lo dejamos nosotros afuera. Un lugar como la cueva no es un lugar que nosotros podamos permanecer. Entonces pasa muchas veces que vivimos situaciones en las cuales estamos como siempre en un lugar de esos. Tampoco puede ser así. Tenés que buscar la manera. Y si intentaste con médicos, intentaste con psicólogos, intentaste con pastillas, intentaste hasta con vicios para evadir, la salida es Cristo, la salida es Dios. Y de esa cueva salís totalmente fortalecido, totalmente cambiado. Dios cambió la situación de Elías. Dios cambió la situación de Elías. Dios se acercó a él. Dios se acercó a él, aquel que tiene palabra de vida eterna, como decíamos el otro día. Entonces, la angustia, la depresión, el desánimo van a venir. Y seguramente te acuestes a dormir y quieras que todo pase. Y hagamos como ¿no? Pero y la otra que sigue, como hizo te encerrás en vos mismo, en esa cavidad. Pero Dios se acerca, viene palabra de Dios, y hoy la palabra de Dios vino a tu vida y a la mía, para decirte, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en ese lugar? Entraste para refugiarte en tu debilidad, pero no es el lugar. Pero más allá de que no es el lugar, será un lugar de regeneración para vos y para mí. Porque Dios va a hacer esa transformación. Él hace esa transformación. Hay tarea para ti y para mí. Hay tarea. Muchos van a querer acercarse y darte una palmadita, lo decimos siempre, y animarte. Y está bien. Pero el que hace el cambio es Él.
No es lo mismo que yo te quiera dar ánimo y esperanza y decirte, vamos, Vivi, dale que va a estar todo bien, tenés fe, tenés confianza, métele, positivo, muchas cosas que se dicen. A que yo diga, mi fe está puesta en Dios. Él tiene el control de mi vida. Su voluntad en mi vida es lo que yo quiero. Haré su voluntad. Si Él quiere que yo pase por algo que tengo que pasar, amén, Señor. Pero igual me metí en la cueva. Hasta que vino esta palabra y me mostró al profeta Elías en esta cueva y me hizo entender el propósito, el proceso. Y es lo que yo quiero transmitirte hoy a vos. Que de toda situación el Señor te va a sacar. Entrás en la cueva como derrota, con todas las características que dijimos, pero salís en victoria y fortalecido. David entró así, huyendo, escapando porque querían su vida injustamente el rey Saúl. Pero salió con un ejército, dice, de 400 hombres y totalmente fortalecido. Y no era el lugar que tenía que estar. ¿Sí? Este es el mensaje que el Señor trató a mi vida y que quería compartir. Cosas que muchas veces en lo cotidiano vivimos nosotros o personas que están cerca de nosotros. Pero no creo que ninguno de nosotros no viva o haya vivido o se le presente en el futuro algo así. Y que la palabra de Dios llegue como le llegó a Elías y te diga, hey, ¿qué haces ahí? Sal fuera, vení a hablar conmigo. Vení, ¿por qué estás ahí? Y porque me pasó esto, y porque me pasó lo otro, y porque ya no sé qué más, y ya... ¡Basta ya! Quítame la vida, le dijo Elías. Queriéndose morir. Y venía de grandes victorias. Amén. Entonces, ¿has tenido victorias? ¿Has tenido derrotas? ¿Has tenido victorias? ¿Has tenido victorias? ¿Has tenido derrotas? Perfecto. Lo que estés viviendo hoy en las manos del Señor es una victoria para tu vida. Porque Dios lo permite. ¿Te equivocaste? Ponelo en las manos de Dios. Y pedirle, Señor, si tomé una decisión incorrecta, si estoy haciendo lo inadecuado, guíame. Yo no sé, ya no puedo. Basta. Sinceramente, cuando esto pasó, dije, Señor, no entiendo. Fue una noticia, fue y empezar a caminar en Él, te empieza a dar esa fortaleza que, como decíamos hoy del Salmo 23, dice, cuando ande por valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es a través de la palabra de Dios que somos edificados. Por eso cuando llegó palabra de Jehová, Elías allí en la cueva, Elías escucha y empieza a salir de a poco. Y no sale para que pobrecito yo y mira todos los... No, bueno, ahora Elías, anda y hace todo lo que tenés que hacer. Y vos y yo tenemos muchas cosas que el Señor ha soltado. Y decíamos, tu promesa cumplirás en mí. La Biblia está llena de promesas de Dios para nuestra vida. Y Dios ha hablado en nuestra vida a través de profetas también, diciendo cosas que Él quiere que llevemos adelante, visiones. Y eso que habló Dios no se va a cumplir, pero ahora me vienen a decir que me pasa esto. Y Dios no te dijo tal y tal otra cosa otra vez. Y Dios no te llamó para esto. Entonces, amén. Pongamos entonces al Señor, aunque sea a la puerta que llegue de nuestra cueva, pero que podamos abrir nuestros oídos para escucharle a Él, ¿sí? Para que entonces tenga lugar su palabra y no nuestras emociones y nuestros estados de ánimo. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie.